Hola chicos, en esta clase ya empezamos a ver el tema de funciones polinómicas. Y estas funciones polinómicas son las últimas que he elegido para ver por la complejidad que tiene y por el grado de repaso que tendrían que tener de los contenidos de cuarto año para poder resolverla. Entonces, las funciones polinómicas no son ni más ni menos que funciones que están dadas por el polinomio x elevado a la n, teniendo en cuenta que el polinomio y el exponente es un número natural. Nosotros hemos venido estudiando en tercer año, por ejemplo, funciones polinómicas de grado 1, que son las funciones lineales que han visto en tercer año. El año pasado tendrían que haber visto las funciones de exponente 2, es decir, las funciones cuadráticas. Y en quinto, hacemos un cierre con todas estas funciones agregando a las funciones que tienen exponente mayor que 2, sea 3, sea 4 o sea 5. Como verán, estas funciones sencillitas solamente aparecen con la forma de x elevado a un exponente. Para resolver este tipo de gráficas sencillas, solo es suficiente con confeccionar una tabla. Es decir, supongamos la función y igual a x a la cuarta que yo quiera dibujar. Lo único que tendría que hacer es, en este caso, hacer una tabla de valores, darle valores a x, el 0, el -1, el 1, el 2 también, y calcular el valor de y. -1 elevado a la cuarta me quedaría igual a 1. 0 elevado a la cuarta me quedaría 0. 1 elevado a la cuarta me quedaría 1. Y 2 elevado a la cuarta me quedaría 16. Con construir una tabla en este tipo de funciones donde la función es solamente dada por un polinomio sencillo de la forma x a la n, construir una tabla, ubicar los valores aproximadamente, aquí tengo el punto -1 con 1, -1 con 1 también, y si tendría que extender mi eje en esta grafiquita, el valor 2 estaría dado con el número 16, es decir, se extendería un punto que se elevaría hasta y igual a 16. Y la función x a la cuarta se extendería como una parábola hacia arriba. Del mismo modo, si quisiera dibujar la función x a la tercera o y igual a x a la quinta, construyendo una sencilla tabla de valores, puedo calcular los números que le corresponderían en el eje y a cada x que proponga. Pero nos toca en este curso no solamente analizar las funciones polinómicas de esta forma, sino también aquellas que estén representadas por otro tipo de gráficas y que también saben se llaman polinómicas. En este caso, estas funciones vamos a detenernos a aprenderlas a dibujar aproximadamente y vamos a ver todo lo que hemos venido analizando en las funciones anteriores, como el dominio de la función, la imagen de la función, la intersección con el eje y, es decir, donde mi gráfico corta el eje y la intersección con el eje x, que también llamamos raíces. Todos los cortes que la gráfica produce, aquí los estoy marcando, sobre el eje X y que nosotros conocemos como raíces. Como verán, esta gráfica tiene 1, 2, 3, 4, 5 cortes en el eje X, es decir, tiene 5 raíces. Por lo que es una función que tiene en su gráfica aproximadamente un grado y que podemos pensar en principio qué tipo de exponente tendrá esta función polinómica. Más adelante, detalladamente, veremos si esta función polinómica corresponde a una función
de grado 5, o sea, como máximo exponente, o si tiene un grado mayor. Con el transcurso de las clases iremos aprendiendo a qué se debe o no ese grado o el exponente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para realizar un gráfico aproximado? Lo vamos a resumir en 3 pasos. El primer paso es expresar la fórmula de nuestra función polinómica de forma factorizada. Para ello tengo que recordar no solamente los casos de factoreo, sino también el teorema de Gauss o el teorema del resto. Les voy a enseñar con el método práctico el repaso de los casos de factoreo vistos el año pasado, el teorema de Gauss también como repaso para que lo puedan trabajar, y el teorema del resto o bien el teorema de Ruffini, que por ahí les resulta mucho más sencillo abordar. Con estos pasos, con estas actividades iniciales, vamos a poder empezar a graficar una función. Como segundo paso, en la gráfica de una función polinómica, se deben determinar las raíces. Justamente, como acabamos de ver en la página anterior, son las intersecciones con el eje X, y de esas raíces hay que determinar el orden de multiplicidad, que sería nuestro concepto nuevo, orden de multiplicidad. Abordaremos este tema teniendo en cuenta 2 importantes definiciones. El orden de multiplicidad puede ser par o puede ser impar. Cuando vayamos a la práctica, les indicaré específicamente a qué llamamos orden de multiplicidad, que no es ni más ni menos la cantidad de veces que la gráfica corta el eje X. Si es par, la función o la gráfica de la función toca el eje X pero no lo atraviesa. Y si la gráfica, el orden de multiplicidad es impar, la gráfica de la función sí atraviesa el eje X. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, en esta gráfica de función polinómica, como verán, si ustedes se fijan, nuestra gráfica, cuando toca el eje X en su raíz X1, lo atraviesa. Cuando toca el eje X2, lo atraviesa. Cuando toca en la raíz X3, también lo atraviesa un poquito y luego vuelve a bajar en nuestro X4. Para que al final, en la última raíz, nuestra función también atraviesa. Esto quiere decir que las raíces propuestas en X1, X2 y X3, X4 y X5 tienen un orden de multiplicidad impar. Ahora vamos a ir analizando, a medida que vayamos aprendiendo, qué es lo que significa esto. Y el último punto a saber para hacer el gráfico es directamente hacer el análisis con los intervalos de positividad y de negatividad. Lo vamos a hacer buscando valores entre 2 raíces consecutivas y determinar si la función es positiva o negativa en ese intervalo. Esto se hace sencillamente con cálculos y con una tablita para poder hacerlo más fácil. Bueno, este marco teórico lo vamos a poner en práctica y lo vamos a afianzar a medida que pase la clase. Miremos, por ejemplo, el primer ejercicio. Vamos a realizar nuestro primer paso. El primer paso es escribir en forma factorizada nuestra función. La función que se nos propone es f de x igual a 2x a la tercera más 2
más x al cuadrado menos 7x menos 6. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando veo un polinomio de grado 3? Podría aplicar cualquier caso de factoreo, pero el modo inmediato, viendo que hay un término independiente distinto de x, distinto de una letra, es aplicar el teorema de Gauss. ¿En qué consiste el teorema de Gauss? Aquí es donde empezamos a hacer nuestro repaso. El teorema de Gauss consistía en sacar un valor P y sacar un valor Q. El valor P está dado por el término independiente y el valor Q está dado por el coeficiente principal de mi polinomio. Aquí le voy a poner término independiente para que se acuerden y Q es el coeficiente principal. Nuestro coeficiente principal es justamente el número que acompaña a la x de mayor exponente. Como el exponente es 3, el coeficiente que acompaña es 2. Bueno, el primer paso para aplicar Gauss, entonces, es determinar el valor de P, que en nuestro polinomio será menos 6. Y el valor de Q, que en nuestro polinomio será 2. Luego de sacar los valores P y Q de nuestro primer paso, vamos al segundo paso, que consiste en sacar los divisores de P, que le voy a poner 2 puntitos, y los divisores de Q. Los divisores de P del 6, 6 se puede dividir entre 1, 6 se puede dividir entre 2, 6 se puede dividir entre 3 y también 6 se puede dividir entre 6. Como es un número entero, ustedes pueden dividirlo entre más y menos 1, entre más y menos 2, entre más 3 y menos 3 o entre más 6 y menos 6. Por eso me pongo los signos al final. Ahora bien, como ya he sacado los divisores de P, voy a sacar los divisores de Q. Los divisores de Q, al 2 puedo dividirlo entre el 1 y también puedo dividirlo entre el 2. Obviamente, positivo y negativo los valores porque yo puedo dividir entre el 2 positivo y entre el 2 negativo. Después que he sacado los divisores, voy a ir a mi tercer paso. Y mi tercer paso consiste en encontrar nuestras posibles raíces. Las posibles raíces están dadas por la división de todos los divisores de P contra todos los divisores de Q. Es decir, yo tengo que efectuar las divisiones de todos los valores que acabo de encontrar aquí contra todos los valores de los divisores de Q. Entonces, me quedaría mi conjunto de posibles raíces. 1 dividido entre 1, 1. Vamos a escribirlo acá. Más por menos, más, o más por más, menos, más, y así sucesivamente. Es decir, que yo puedo encontrar mis posibles divisores con el signo positivo y negativo. Veamos ahora. 2 dividido entre 1 me queda de a 2, o sea que también es una posible raíz, positiva y negativa. Luego, 3 dividido entre 1 me queda de a 3. Entonces tengo una raíz positiva y negativa. Y luego, el último divisor, 6 dividido entre 1, me queda de 6. También positivo y negativo. Ya he dividido todos los divisores contra el primero, que es 1. Ahora haré lo mismo, dividir todos los divisores de P contra el segundo de Q. 1 dividido entre 2 me queda 1 sobre 2, un medio, positivo y negativo. Luego dividiré 2 dividido entre 2. Al hacer la división de 2 entre 2, si simplifico, me queda 1. Como ya lo tengo anotado, no es necesario que en este momento lo anote, por lo que no lo escribo. Luego dividiré
3 dividido entre 2, por lo que me queda la fracción 3/2, también positiva y negativa. Y al final dividiré el número 6 dividido entre 2. 6 dividido entre 2 me queda entre 3. Como ya lo tengo anotado, no es necesario. Por lo que el conjunto de las posibles raíces está determinado por estos valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 números positivos y negativos. Es decir, hay 12 posibles raíces. Hay 12 posibilidades de encontrar mis raíces, de encontrar las intersecciones con el eje X. Bueno, teniendo en cuenta este primer paso para el teorema de Gauss, para empezar a hacer el factoreo, vamos a continuar con la siguiente actividad. ¿En qué consiste la siguiente actividad? Este era el paso 1 en el teorema de Gauss. El paso 2 en el teorema de Gauss es aplicar el teorema del resto o Ruffini. Considero que les haría más acertado aplicar el teorema de Ruffini. Y aquí es donde vamos a repasar. El teorema de Ruffini consiste en copiar los coeficientes del polinomio que se nos da, completo y ordenado, es decir, el coeficiente 2 de x a la tercera, el coeficiente 1 de x al cuadrado, el coeficiente menos 7 de x a la primera y el coeficiente menos 6. Nosotros vamos a copiar todos los coeficientes y vamos a empezarlo a dividir a este polinomio con estas posibles raíces, de modo que la división salga exacta, es decir, que aquí nos dé un resto cero. Empezamos a probar con nuestras posibles raíces. Con las más pequeñas empezamos siempre. Vamos a probar la primera raíz, el 1 positivo. El procedimiento era bajar el 2 como está. 2 se multiplicaba por el divisor. 2 por 1, 2, más por más, copiamos en columnado bajo el segundo coeficiente. Resolvíamos. 2 más 1, porque los dos son positivos, nos dan 3. 3 se multiplica por 1. 3 por 1 es 3. Más por más es más. Se resuelve. Nos queda de solución menos 4. 4 por 1 nos da menos 4. Como verán, aquí el resto no nos da 0. Es decir, que el 1 no nos anula el último valor que dividimos. No nos da una división exacta. Por lo que consideramos con esto que el 1 positivo no es un divisor. Entonces, como ya hemos probado con 1, ahora volvemos a hacer el procedimiento con otra posible raíz. Otra posible raíz. Ya hemos probado con 1 positivo, ahora debemos hacerlo con menos 1. Y nuevamente empezamos. El primer término se baja como está. Bajamos el primer término, 2, y empezamos a efectuar. 2 por menos 1, menos 2. Resolvemos. Más 1 menos 2 nos queda menos 1. 1 por 1 es 1, menos por menos nos da más. Resolvemos. El resultado nos da menos 6. Menos 7 más 1, menos 6. 6 por 1 nos da 6. Menos por menos nos da más. Como verán, menos 6 más 6 nos da un resto 0. Por lo que podemos concluir que el número menos 1 es una posible raíz. Como ya hemos encontrado una posible raíz y el polinomio aquí nos informa algo, nuestro polinomio,
es de grado 3, el polinomio nos está avisando con el grado superior que tiene 3 raíces. De estas 12 que nosotros acabamos de encontrar, solo 3 serían las posibles raíces. Ya hemos encontrado una, el menos 1. Ahora bien, vamos a continuar con nuestra división para poder encontrar las 2 raíces que faltan. Seguimos haciendo Ruffini hasta poder anular y encontrar nuevamente un polinomio que nos dé 0. Ya hemos probado con uno positivo, hemos probado con uno negativo y nos da la raíz. Ahora bien, vamos a probar con otra de las posibles raíces, por ejemplo con 2, para ver si las cuentas nos dan. Con 2 positivo. Bajamos el primer número como está. 2 por 2 es 4. Resuelvo. Menos 1 más 4 me queda 3 positivo. 3 por 2 es 6, me da 6 positivo. Menos 6 más 6 me da 0. Entonces, acabamos de ver nuevamente que el 2 positivo es otra raíz de nuestro polinomio, porque nos da resto 0 al hacer la división. Nos da una raíz exacta. Continuamos porque todavía nos falta encontrar una raíz más, por lo que vamos a seguir haciendo la división. Aplicamos nuevamente la barrita para hacer Ruffini. Voy a correr la hoja y vamos a probar con algún valor. Es fácil darnos cuenta de cuál podría ser ese número. Fíjense, bajamos el número y yo tengo que pensar 2 por qué valor me va a dar un número que al resolverlo me tiene que dar como solución un resto 0. Si ustedes observan las posibles raíces que tenemos, nos quedaría probar con el 3, con el 6, con el 1 medio y con el 3 medio. Si ustedes ponen un 3 aquí, 2 por 3 me da 6, es decir, no me va a anular de ningún modo. No conviene. Si pongo un 6, 2 por 6 es 12, al poner un 12 aquí, no me anula de ningún modo. Si pongo el valor 1 medio, al multiplicar 2 por 1 medio, simplifico el 2 y el 12 y me queda el número 1. No me va a anular porque si el 3 más 1 me da 4, no me anula. Entonces, no me queda otra que darme cuenta que la fracción que corresponde es la del número 3 medios. ¿Por qué? Porque al multiplicar el valor 2 por el 3 medio, 2 multiplicado por el 3 medio, se simplifica, me queda el resultado 3. Ahora bien, 3 más 3 me da 6. Entonces esta fracción obligadamente tendrá que ser la fracción negativa, para que al hacer la regla de signos de más por menos, el número resultante sea el menos 3. Más 3 menos 3 me da 0. Por lo que he encontrado mi tercer raíz. Siempre el grado del polinomio, grado 3, me va a indicar la cantidad de raíces que tenga yo que encontrar. Ahora bien, escribamos nuestro polinomio en cuestión. El polinomio P de X era 2x a la tercera más x al cuadrado menos 7x menos 6. Este mismo polinomio en forma factorizada, es decir, que puedo escribirlo en función de sus raíces, sería x, si aquí nos da la raíz menos 1, aquí lo voy a poner en forma contraria, más 1. Si aquí nos da más 2, aquí lo vamos a poner como menos 2. Y si aquí nos da menos 3, aquí lo vamos a poner como más 3 medios. ¿Por qué?
porque al reemplazar cada uno de esos datos, el menos 1 aquí, menos 1 más 1, al reemplazarlo, menos 1 más 1, nos da 0. Por eso es una raíz. Y el 0 multiplicado por cualquier valor que tengamos aquí, siempre nos va a dar igual a 0. Es decir, nos anula el polinomio. Otro detalle importante es que el último número que sale en la división a la efectuar sucesivamente Ruffini es el coeficiente principal que va adelante de nuestro polinomio. Vamos a acomodarlo un poquito mejor. Borramos este signo igual y lo anotamos de una manera más prolija. Es decir, nuestro polinomio factorizado, 2x a la tercera más x al cuadrado menos 7x menos 6, es igual a 2 por x más 1, x menos 2 y por x más 3 medio. Cuando escribo la forma factorizada, siempre debe tener los signos contrarios a las raíces encontradas. Un detalle que no deben olvidar, por lo que acabo de explicarlos. Por favor, les voy a pedir que traten de mirar una y otra vez la videoclase para poder terminar de comprender esta parte del primer paso en el gráfico de una función. Ahora bien, trabajemos con lo que acabamos de encontrar. Tenemos el polinomio para que podamos dibujar la función, lo hemos factorizado. Ahora vamos a ir para nuestro segundo paso. Vamos a sustituir, en este caso, este polinomio, que es la función, en realidad es una función con la que estamos trabajando, y como ya hemos hecho el primer paso, vamos a empezar a hacer lo que correspondería a nuestro segundo paso, que es ver el orden de multiplicidad y empezar a hacer la gráfica. Con estos datos son más que suficientes para dibujar. Solo el primer paso es el más engorroso y el largo. ¿Cómo dibujamos? Vamos a marcar nuestros ejes cartesianos, teniendo ya nuestra función factorizada. Vamos a segmentarlo para poder tener una idea de cuáles serían los datos que tenemos que trabajar. Y vamos a empezar, como siempre, a trabajar con los puntos notables en nuestra actividad. Para dibujar, lo ideal es tener en cuenta los puntos notables. El primer punto notable y más fácil de sacar es la intersección con Y. Para hacer la intersección con Y, entonces yo tengo que reemplazar el valor de la X por el 0. Si ustedes reemplazan nuestra X por un 0, me quedaría 2 por 0 al cubo más 0 al cuadrado en nuestra función, porque este polinomio derivaba de la función que quiero dibujar, menos 7 por 0 y menos 6. Todo esto me da por solución 0, y 0 menos 6 me quedaría como resultado menos 6. Es decir, siempre la intersección con el eje Y va a estar dado en el último término, que sería el término independiente en mi polinomio. Esa sería como una trampita, no tienen que hacer ninguna cuenta y decirme directamente que el punto de intersección es en el valor 0 para X y menos 6 para Y, que inmediatamente voy a tratar de dibujar. Tratar de dibujar marcando justamente el menos 6. Supongamos que este es el menos 2, el menos 4,
el menos 6. Mi punto notable de intersección con el eje Y estaría dado en este valor. Vamos a dibujarla con verde. Aquí estaría el punto de intersección. Es el primer punto que tengo que marcar para poder graficar. Continuando con la actividad, lo segundo que voy a marcar y que ya tengo resuelto es la intersección con el eje X. Es decir, tengo que marcar las raíces que están dadas justamente por los valores que anulan al polinomio, los números que anulan al polinomio y que encontramos en la página anterior, el menos 1, el más 2 y el menos 3 medio. El menos 1 más 1, 0, me anula el polinomio. Es decir, el menos 1 es una raíz. El menos 1 estaría dado en este punto. Lo voy a anotar con marcador blanco para que se vea que estoy marcando en verde mi raíz, el punto que corta el eje X. La otra raíz sería el más 2, que lo tengo dado en este punto. Lo voy a marcar con verde como vengo haciendo los puntos notables. La intersección con Y, una raíz menos 1, la otra raíz más 2 y la última raíz que es el punto 3 medios, que si nosotros marcamos nuestro 3 medios, ustedes saben, 3 medios es 3 dividido entre 2 y me queda el número 1,5. Nuestra raíz es negativa, o sea que tengo que marcar el número menos 1,5. Si aquí está el 1, aquí está el menos 2, el menos 1,5 estaría dado en este punto. Lo voy a marcar con un poco de más grueso para que se note. Entonces, en este valor estaría el valor menos 1,5 o el valor menos 3 medio, como ustedes elijan. Es exactamente el mismo punto. Bueno, ¿cómo se hace para dibujar? Para dibujar, lo primero que hay que hacer es mirar el orden de multiplicidad, que era el punto en cuestión. El orden de multiplicidad significa la cantidad de veces que se repite mi raíz. Y como ustedes están viendo, la raíz 1 está elevado al exponente 1 porque es una sola vez que aparece como raíz el menos 1. El 2 positivo también está una sola vez y el menos 3 medio también está una sola vez. Los exponentes 1 son los que no quedan escritos en el polinomio factorizado. El orden de multiplicidad en todo en cada una de estas raíces, en todo el polinomio, en toda la función, es impar, porque el 1 es un número impar. Y cuando sucedía eso, nos informa esto, al ser 1 y al ser impar, nos está informando que la gráfica atraviesa el eje X, no rebota. ¿Qué significa esto? Yo voy a empezar a dibujar mi función a partir de la intersección con Y. Sé que mi gráfico viene por acá aproximadamente, choca con la raíz, pero no vuelve, no hace este trayecto. ¿Por qué me doy cuenta? Porque el orden de multiplicidad es 1. Si hubiera sido un número par, 2, 4, 6, entonces la gráfica rebota. ¿Qué es lo que sucede? Mi gráfica atraviesa este eje. En algún punto vuelve hasta la próxima raíz. Nuestra raíz menos 3 medio también tiene un punto de un orden de multiplicidad impar. Es decir, que también me está informando que no hace esto la curva, que no vuelve para el mismo sector del eje X con respecto a Y, sino que la atraviesa.
Entonces me informa mi gráfica. Vamos a borrar esta línea para que no nos confundamos. Que a partir de nuestra ordenada al origen, la gráfica avanza hasta la primera raíz. Como es impar, atraviesa la raíz y luego vuelve, en algún punto vuelve. No sabemos en qué sector de esta gráfica vuelve, porque podría ser lo más elevado y volver hacia el 3 medios, o bien podría ser muy pequeñito y volver. Esta parte no nos informa, ya la vamos a ver a continuación en el último paso. Lo que sí estamos seguros que viene hacia la raíz, la atraviesa y vuelve a chocar con la raíz y vuelve. Esto también es indefinido, no sabemos si va así, si va de este modo. Esto no podemos nosotros, a no ser que le demos varios valores y datos a nuestra función, calcular hacia dónde se mueve nuestra gráfica. Ahora bien, habiendo dibujado hacia la izquierda la gráfica, lo que me toca hacer es hacia la derecha. Sabemos que la gráfica corta el eje y en menos 6 y toca esta raíz al más 2. O sea, vamos a dibujarlo un poquito mejor. Toca al más 2, porque por ahí pasa la gráfica. Como el orden de multiplicidad es impar, lo que nos informa es que la gráfica sube, corta el eje X y la atraviesa. No hace este recorrido, no vuelve, sino que lo atraviesa. Eso es lo que nos indica el orden de multiplicidad. Cuando veamos otro ejercicio, se les quedará un poco más claro en el caso de que la raíz se repita y rebote nuestra gráfica. Entonces, el gráfico aproximado de nuestra función quedaría de este modo. Obviamente que ustedes, para cerciorarse de sus dibujitos o de su gráfica, podrían usar el GeoGebra e introducir la función como la tenemos nosotros en nuestra actividad, que es 2x a la tercera. Vamos a introducirla, por ejemplo, me quedaría 2x a la tercera, luego tengo más, veamos de nuevo el ejercicio, x al cuadrado más x elevado al cuadrado menos 7x y al último nos daba menos 6. Vamos a borrar esta para que no se confunda. Esta era nuestra función que acabamos de dibujar a mano alzada. Si ustedes se fijan, vamos a sacar esta reglita y van a mirar cómo queda dibujadita nuestra grafiquita. Ustedes fíjense que aquí, se ha colgado, queda dibujada nuestra función con las raíces que acabamos de marcar en la pizarra. La raíz menos 1,5, la raíz menos 1 y la raíz más 2. Si ponemos para marcar los puntos especiales, verán marcado ya el valor A, el valor B, el valor C, a los cuales nosotros denominamos raíces. Esta sería la raíz 1, esta sería la raíz 2 y esta sería nuestra raíz 3. Para que más abajo podamos mirar el punto de intersección con el eje Y.
Como ven, ustedes pueden dibujarla en el GeoGebra también y cargar la función para mirar qué tan bien o cómo más podemos obtener esta gráfica. Claramente se ve el punto D, que es el punto más alto de nuestra función entre estas dos raíces, y si lo marcamos al punto D, veremos que tiene de coordenadas, como está aquí enunciado, el menos 1,26 con el 0,41. Quiere decir que cuando yo le doy el valor a x menos 1,26, el resultado obtenido es el 0,41. Luego, a partir de los otros valores dados a los x, nos quedan otros resultados que nos van haciendo el dibujo. Después de mirar en el GeoGebra, ya nos queda hacer el análisis. Y el análisis yo ya les voy a pedir directamente a partir del gráfico aproximado. ¿Qué quiere decir esto? El último punto, si ustedes miran el gráfico aquí o en la pizarra, como ustedes deseen, ya les queda para hacer el análisis completito de nuestra función. Observemos, por ejemplo, el dominio de nuestra función está dado por todos los valores de x, es decir, qué valores toma en el eje x. Como ven, la gráfica se puede dibujar indefinidamente, por lo que siempre el dominio en una función polinómica son todos los reales. La imagen o recorrido de la función, como ven, se puede extender hacia el eje y indefinidamente hacia arriba o hacia abajo. Y lo acabamos de ver en el GeoGebra, que nuestra función se extiende hacia los positivos y hacia los negativos en el eje Y. Entonces, podemos definir que también la imagen son todos los reales. Ahora bien, para analizar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, lo que deben aprender es que esto se analiza teniendo en cuenta las raíces. Es decir, miremos por ejemplo en este gráfico que podríamos detallarlo un poquito más. En esta zona, entre estas dos raíces, la gráfica es positiva. Vamos a ponerlo con otro color. En esta zona la gráfica es positiva. Y en esta zona, con respecto al eje X, también nuestra gráfica es positiva, porque los valores de Y que toman son los valores positivos en el eje Y. Es decir, voy a borrar esto, lo voy a hacer un poquito más prolijo. Esta zona sombreada toma valores de Y positivos. Todos los datos están sobre el eje positivo. Entonces, yo puedo decir que el conjunto de positividad de mi función está dado entre el menos 1,5 o menos 3 medio, como teníamos con una raíz, y el menos 1. ¿Por qué? Vamos a copiarlo más aquí al conjunto de positividad para que podamos escribir bien. El conjunto de positividad va desde menos 1,5 hasta el menos 1, que son las dos primeras raíces marcadas. En la segunda raíz, unido al otro intervalo, que va desde el 2 hasta el más infinito, porque no sabemos dónde termina este otro conjunto de positividad, el más infinito. Entonces,
El primer conjunto de positividad estaría dado de la gráfica, siempre a partir de la gráfica, mirando el eje Y y teniendo en cuenta las raíces. De este modo, así como he podido dibujar el conjunto de positividad, ahora voy a dibujar el conjunto de negatividad. Fíjense, los valores de la función desde menos infinito hasta el menos 1,5, o sea, los valores de x, la gráfica es negativa. Entonces, el conjunto de negatividad va a estar dado desde menos infinito hasta menos 1,5. En este sector, la gráfica ya es positiva, ha subido arriba sobre el eje Y positivo. Luego, entre las otras dos raíces, entre menos 1 y 2, nuestra gráfica es negativa, está en esta zona. Como verán, aquí estoy tratando de pintar y sombrear todo lo que más puedo, porque en esta zona nuestra gráfica ya es negativa. Es decir, desde el menos 1 hasta el 2, tengo otro conjunto de negatividad, por lo que voy a anotar desde menos 1 hasta el 2 positivo. Siempre nuestros conjuntos de positividades o negatividades están dados o enmarcados por las raíces. Veámoslo de nuevo en nuestra gráfica. Tendríamos entonces que el conjunto de positividad sería esta zona y esta también. Este sería nuestro conjunto de positividad, lo que está sombreado en rojo. ¿Desde dónde entonces? Desde la primera raíz, que es menos 1,5, hasta la segunda raíz, que es menos 1. Unido desde el 2 hasta el más infinito, porque no sabemos dónde vamos a terminar de graficar. Nuestro conjunto de negatividad entonces estaría dado en esta zona, porque aquí la gráfica sería negativa. Y también en esta zona, como verán, entre las raíces. Entonces, mi conjunto de negatividad estaría dado desde menos infinito hasta el menos 1,5, unido desde el menos 1 hasta el 2. De este modo, se ha terminado de analizar y hacer el tercer paso de la gráfica de nuestra función. Como verán, el ejercicio completo conlleva una serie de actividades que la podemos pautar de diferentes pasos. Primero, dada la función factorizar, como lo hemos hecho en el ejercicio anterior, con el factoreo que corresponda, vamos a mirarlo un poquito más grande, factorizar haciendo el teorema de Gauss, buscando las raíces, luego de escribir en forma factorizada, buscar el orden de multiplicidad, dadas las circunstancias que las raíces solamente se repiten una sola vez y el 1 es impar, entonces la gráfica siempre va a atravesar el eje X para dibujar, proceder al dibujo de nuestra función con los dos pasos importantes. El primero, sacar la intersección de y el segundo, sacar, en este caso, o marcar las raíces y su orden de multiplicidad. Sus raíces con la multiplicidad, que es lo que nos va a indicar si la gráfica se atraviesa o no. Para que al final hagamos nuestro tercer paso en el procedimiento, que es el análisis.
indicando el dominio, la imagen o recorrido y los conjuntos de positividad y negatividad teniendo en cuenta las raíces.